Queridos hermanos, amigos de la Sociedad Teosófica en Perú, la Logia HPB les da la bienvenida. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que ataña a todos nosotros porque hemos soñado alguna vez o somos soñadores o simplemente queremos estar informados. El tema, el significado de los sueños en nuestra vida diaria. La expositora es economista, docente en matemáticas, matemática universitaria y investigadora. También es miembro de la Sociedad Matemática Peruana. Angie Ramos Garay es miembro de la Sociedad Teosófica desde hace muchos años, desde cuando ella tenía 18 años, y venía acompañada de su padre, que veo que está presente, Walter. Ella ha sido parte de nosotros por todo ese tiempo y somos testigos de su crecimiento como miembro de la Sociedad Teosófica y como ciudadana, porque ahora es magíster y tiene un doctorado. Ese tema tan interesante, tan importante, ella lo expone muy bien. La sala es tuya, querida Angie, con el significado de los sueños en nuestra vida diaria. Adelante, la sala es tuya. Gracias, gracias, Edith. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. ¿Por qué puse el significado de los sueños en nuestra vida diaria? Porque si bien es cierto, todos nosotros en algún momento hemos soñado, em, no lo recordamos, algunos lo recordamos con más intensidad, otros no. No sabemos qué cosa es, ¿no? En psicología nos dicen, tienen unas posturas, pero en teosofía tiene otro punto de vista. Entonces, más que nada nos vamos a centrar en por qué se producen y cuáles son las causas desde el punto de vista teosófico y qué y para qué serviría estos sueños, ¿no? O sea, estos sueños no son de la nada, son son mensajes, ¿no? Entonces, leyendo el libro de Liz Bitter sobre los sueños, em, se ha enmarcado en una frase. El sueño no es un descanso del alma, sino una liberación temporal para actuar en planos más elevados. ¿En qué planos? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque quien, quien empieza a, a darnos información es es nuestro ego superior, que, no, que le llamamos alma también, ¿no? Entonces hay una liberación temporal en la cual hay una intersección entre muchos planos, en este caso tenemos el plano astral, el plano etérico y otros, inclusive otros planos más. Entonces, la charla de hoy vamos a tener en cuenta el libro de los sueños de Liz Bitter. Dice, primero lo que siempre he pedido cuando he dado una charla es que por favor tengamos la mente abierta. Entonces, conociendo a los que están en sala, eh, vamos a tener la oportunidad de refrescar algunas cosas y darnos cuenta en cómo se van encajando en nuestra vida diaria. Entonces, una de las cosas es tener en cuenta que cuanto más nos conocemos, en ocasiones uno se sumerge en lo mental. Aprendiendo, comprendiendo, la mente se adueña muchas veces de nuestro yo. Estamos hablando en relación al yo superior. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, eh, llegamos a un proceso en que no sabemos nada, de repente te da la curiosidad de conocer, empiezas a tener conocimiento y llega un momento que tu mente se adueña de esto y ya no te deja avanzar o tu avance es más lento. Entonces todo es progresivo, cíclico, pausado. Em, y esto me hace recordar mucho a que, por ejemplo, si yo tengo acá esta botella, no sé si se ve la botella, no sé si se ve la botella, ¿no? Si yo tengo esta botella
está acá. Esta botella está estática, no se mueve. Pero si hay una fuerza que le empieza a mover para que se equilibre, tiene que existir otra fuerza. Eso es lo que ocurre cuando nosotros empezamos a tener curiosidad y querer comprender un poco sobre conocimientos que, por ejemplo, pueden ser teosofía, ¿no? En nuestro caso. En teosofía, para recordar, de teosofía, eh, en teosofía el ego superior tiene un concepto mucho más profundo y espiritual, tomándose en cuenta que el ego superior es como si fuese el alma y el ego inferior es la personalidad, ¿no? En ejemplos cortos, en Angie es la personalidad, el ego inferior, pero el alma que habita en este cuerpo es el ego superior y es la que va trascendiendo y es la que se va liberando y la que se va interpretando, se quiere comunicar a través de los sueños. Entonces, es el verdadero ser individual. El ego es el puente entre lo divino y lo humano. Entonces, ahí empezamos ya a decir, ok, si es un puente, quieren comunicarse, chachán, el sueño. Entonces, solamente para tenerlo en línea, el ego superior es el yo real y el ego inferior es la personalidad. La naturaleza del ego superior es la marca reencarna, eterna y espiritual. Y la naturaleza del ego inferior es el yo transitorio, el que está en esta vida, ligada al cuerpo, ¿cierto? Tiene más conexión con el cuerpo y, tiene una mente, y la mente concreta. Y los planos de acción del ego superior, el plano mental superior, el buddhi y el atma. Y en el inferior, el plano físico, emocional y la mente inferior. Esa es la que te juega sucio a veces. Entonces, para Liz Bitter, explicar los sueños se tiene que entender cuatro cosas. Primero, los mecanismos en los cuales pueden direccionar las fuerzas a estos sueños que existen. Hay que entender el mecanismo físico, hay que comprender el mecanismo etérico y hay que comprender el mecanismo astral. El segundo es la conciencia, ¿sí? Influencia que usa, o sea, la influencia que se usa en el mecanismo del sueño. Hay conciencia. ¿Qué conciencia? Por tercer punto es el estado de conciencia durante el sueño. Y vuelvo a decir, el estado de conciencia de quién. Una cosa es la conciencia per se y otra cosa es el estado con el que está. Y el otro es estudiar o investigar, yo creo que eso es lo básico, porque los primeros tres lo entendemos o lo podemos entender, pero el otro es una práctica. Estudiar o investigar cómo son los sueños, sobre todo tener en cuenta que cada persona produce distintos tipos de sueños. Entonces, hace poco escuché a una compañera, ay, vas a hablar sobre el significado de los sueños, pero yo puedo encontrar en ChatGPT. Y, ok, puedes encontrar algunas referencias, algunas tendencias, pero nunca va a significar tus sueños igual que otra persona. Y ahora vamos a entender por qué. Entonces, tenemos los sueños, la exposición la vamos a dividir en cuatro partes. La primera es un poco más extensa, de ahí las otras son más ligeras. La primera parte es el sueño en el plano físico, el etéreo y el astral, el primer punto que tenemos que entender. Peter explica que la naturaleza de los sueños se expresa mediante tres planos simultáneamente, ¿sí? El físico, el etérico y el astral. Asimismo es donde se desarrollan impresiones sensoriales. Los cuerpos sutiles y el ego interactúan para dar origen a los sueños. O sea, es importantísimo esos tres planos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de estos genera impulsos, ¿sí? Y estos impulsos, al ser vibraciones, como los colores, por ejemplo, los colores son vibraciones, ciertas ondas, ¿cierto? En la cual tiene un símbolo que para nosotros, con las características humanas que tenemos, lo vemos naranja. Estos impulsos en nuestros cuerpos, en estos tres planos, da impulsos a nuestra, a nuestra, a nuestra parte astral de imágenes o símbolos. También son impulsos. Desar- Desarrolla, esto es
cuando se empieza a desarrollar en los cuerpos sutiles. El despertar, refinar y armonizar los vehículos individuales del ser humano. Entonces, ¿qué tan importante es de que nuestros cuerpos, o sea, a través de los sueños también vamos a entender qué tanto vamos armonizando esto, qué tanto se encuentra en equilibrio? No, claro, nos falta un montón, todos estamos aprendiendo, pero te da información. Entonces, a veces uno quiere saber, oye, ¿estaré avanzando o no estaré avanzando? Ey, tus sueños te lo están diciendo, hay que conocerlos. Tenemos el mecanismo físico. Muchas veces nosotros decimos, no, pero uno es niño, eso ya lo debes haber olvidado, ya eres joven, eres adulto, y eres abuelo, bisabuelo, ya, esas cosas, lo pasado ya está, ya fue. No, el cuerpo tiene memoria, todo se recuerda. Nuestra mente y la inferior puede no recordarse, pero créanme que en todo nuestro organismo, en todo nuestro ser, al tener vibraciones, esas vibraciones que en algún momento no fueron, eh, le vamos a poner negativo, ¿ya? Fueron negativas, han repercutido en algún momento. Y no sabemos qué tanto ha dañado nuestro cuerpo astral, qué tanto ha dañado o cambiado de rumbo, ¿no? Es que no quiero ponerle cosas negativas, pues porque está ligado mucho al karma también. Entonces, ¿qué tanto ha redireccionado las cosas? ¿No? ¿Y para qué? ¿Por qué? Entonces, hay un presente, yo lo dividí así, hay un presente externo, lo más sencillo que podemos ver y lo que podemos ver ahorita, ¿no? Me llené, comí un montón y me voy a dormir. Tengo insomnio y esto me gustó mucho porque hay un libro de Las Islas de los Sueños y el sonambulismo de Blavatsky, en que reafirmaba, pues, soy una persona de ciencias, entonces, si no hay ciencia en lo que estudio, siento que no hay camino. Entonces, cuando tú ingieres mucha comida muy pesada por la noche, si biológicamente tu cuerpo empieza a trabajar mucho más rápido, pero no sabes las energías, vamos a energías, vamos a las vibraciones que nosotros le estamos dando. Estamos dando vibraciones pesadas. Estamos generando un malestar en nuestro cuerpo. Entonces, tienes insomnio o sonambulismo o soñolencia, no descansas y al no descansar generas, redireccionas a tu cuerpo vibraciones en las cuales ayudan a, no te ayudan a ti, no te hace bien, pero a lo que vamos es de que todo va a repercutir, ¿no? Entonces, a veces tenemos sueños pesados justo por esto. Más adelante vamos a ver los tipos de sueño, porque de repente me dices, em, Angie, pero si me estás diciendo que los sueños es un comunicado del alma, son mensajes del alma, entonces cuando estoy lleno, ¿no son mensajes? Sí, pues no son mensajes, porque hay otros tipos de sueños que más adelante lo veo. Pero también hay un presente interno. En este presente interno, en este presente interno, lo que estaba hablándoles, ¿no? Eh, Estoy con digestión, mi cuerpo está trabajando más, y es lo que me gustó de Blavatsky, es la importancia de la energía que corre a través de nuestro cuerpo. Si va muy rápido la sangre, no es bueno para nosotros, y si va muy lento, tampoco es bueno. Entonces, me puedes decir, oye, entonces, mm, mis sueños o el tipo de sueño que puedo tener es toda una acumulación de información del presente a través de mi cuerpo. Sí, lo es. O sea, imagínate si tienes colesterol alto, tienes un montón de grasa en la sangre, ¿cómo serán las vibraciones? Más difícil, más duras. Entonces, hay lógica en esto de aquí. Sigamos, ¿no? Justo puse acá, recordamos que son vibraciones. Entonces ahí puse, y creo que siempre lo menciono, todos nosotros, lo aprendí de Evita, todos nosotros somos un costal
un saco de átomos. Y los átomos son netamente vibraciones, son energías, son electrones dando vuelta en un núcleo. Entonces nosotros somos un gran número de energía. Todo, absolutamente todo lo que hacemos va a repercutir de una manera u otra, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino a todos los cuerpos que están que tenemos nosotros. Claro, no de la misma manera, dependiendo del el cuerpo físico se quedará en lo más denso y de ahí va subiendo, pero todo repercute. También tenemos mecanismos físicos que son respuesta de nuestro cuerpo, que está ligado al pasado externo y al pasado interno. ¿Qué pasa con el pasado externo? Ajá, estoy tomando referencias a un embrión. Allí hay un montón de energía. Y ahí no tenemos el cuerpo físico bien desarrollado. Entonces, nuestros otros cuerpos están susceptibles a cualquier tipo de energía que pueda, que pueda tener en este caso la mamá. Pensamientos propios de la mamá, pensamientos externos de la sociedad, externos de su familia, de todo. El cuerpo lo recuerda, el cuerpo lo sabe, porque son vibraciones que al final se van acumulando. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y esa energía. Entonces, tenemos también parte del pasado. Puse un ejemplo de un embrión, pero tienes un montón, el bebé tiene un montón de vibraciones en las cuales está expuesto, sobre todo en los 3 primeros meses. Y tenemos el pasado interno, que ese es ya eh, producto del etérico. Entonces aquí pasamos al mecanismo etérico. Examinemos el doble etérico, ¿sí? El estado sutil más que gaseoso, ¿cierto? Em, el cuerpo etérico es muy parecido al cuerpo físico, va a depender de qué tan desarrollado esté el individuo para que sea mm, lo más igual, no lo más igual, que tenga un reflejo del cuerpo físico. Cuanto menos desarrollados esté el cuerpo físico, más sensible es el cuerpo etérico. Lo mismo con lo que estábamos hablando del bebé, ¿no? En lo que estábamos hablando del bebé. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, el cuerpo físico no está desarrollado ahí. Entonces, las vibraciones de cualquier dirección es más propensa en esa situación. Ahora tenemos el mecanismo astral. En el mecanismo astral hay una expresión del ego. Adelante, sigue, 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 sigue. Ahí está el doble etérico. El doble etérico es el que de todas maneras va a pasar la información al cuerpo astral y el plano astral de todas maneras lo va a necesitar al cuerpo etérico para que pase al cuerpo físico. Entonces, al entender que eso ocurre, em, nosotros vamos a estar estaríamos más preparados para poder entender lo que está ocurriendo en nosotros mismos y a través y bueno, el sueño es lo que nos ayuda bastante. Levitter dice, el estudiante de teosofía debe mirar estos diferentes vehículos simplemente como una manifestación actual del ego en los respectivos planos. ¿Sí? Ok, sigamos. También es, también es importante entender y recordar eh, que el astral tiene muchos estímulos, muchas direcciones, ¿no? Muchas fuerzas hacia un costado, que son los estímulos y las experiencias. Ojo, que no solamente tenemos las experiencias físicas del presente, del pasado, sino también tenemos de lo que nuestra alma ha recorrido a través de, de sus experiencias en el ciclo de vida. Hasta el momento hemos hablado sobre cómo recauda información.
¿cierto? Hemos visto cómo recauda información con el cuerpo físico, cómo recauda información con el cuerpo etérico y cómo recauda información con el mecanismo astral. Entonces, acá puse un cuadrito, ¿cuál sería el rol durante el sueño del cuerpo físico? En reposo, ¿cierto? Hay memoria, sí, ok. Pero está en reposo y no tiene conciencia directa porque va a dormir. Es el momento cuando duermes, es el momento que el cuerpo físico eh, no interviene. ¿Por qué les digo? Porque cuando, si se ponen a recordar cuando ustedes han soñado, cuando ustedes o nosotros hemos soñado, no hemos tenido juicio, no hemos sido juiciosos, no hemos podido criticar o juzgar durante el sueño, solo hemos sentido. Entonces quiere decir que nuestra mente no está interviniendo ahí, nuestra experiencia no está interviniendo ahí, solo lo vemos. Siento miedo, siento alegría, puedo sentir felicidad, pero está en reposo, no hay conciencia directa. A diferencia del cuerpo etérico, que es el intermediario, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Si está activo, eh, permite recordar los sueños. Llega un momento que hace un nexo y recuerdas algo, porque tu mente llega a estar activo y pluk, lo recuerdas, pero mayormente no lo recuerdas. Y tenemos el cuerpo astral, que es el vehículo donde actúa la conciencia, ¿no? Y puede aprender y viajar, hablando sobre el alma que está aprendiendo, ¿sí? Bueno, y tenemos el ego superior, que ahora lo vamos a ver un poco más en relación a los sueños, que es el que observa, que guía y que a veces participa en los sueños más elevados, ¿no? Está como, eso un poco me hizo resonar, cuando leí, cuando puse eso en ese cuadro, me resonó mucho clarividencia. Entonces tuve que leerlo. Y ya me resonó y dije, mejor lo leo. En la segunda parte tenemos el ego y el sueño. Hay que tener en cuenta que el ego evoluciona, pero no evoluciona pues, como podemos de repente imaginar que crece algo, ¿no? Se trata más de la espiritualidad del ego, ¿no? Empieza a tener más luz. Es una semilla en constante evolución por cada estadio del cuerpo físico. Sí, estamos hablando, como les dije desde el comienzo, estamos hablando del alma que viene en cada ciclo de vida. Algo que me gustó mucho de la señora Blavatsky es que aquellos que no recibieron sino una chispa constituyen la base humana que tiene que adquirir su intelectualidad mediante la presente evolución mambatárica, mamban, ¿cómo es? Mambantárica, ¿no? Mamantárika viene de protector de la humanidad y Antara de intervalo de periodo, ¿no? De las vidas, de ese momento, de la evolución de esa vida, de la presente evolución del alma en esa vida. Entonces hay que aprender, y es un proceso largo. Y cuando yo considero, por lo menos, que en estos términos, en esta línea teosófica, el entendimiento se hace más claro, por lo menos para mí y creo que para muchos de los que estamos acá. Y todo empieza desde conectarse según la armonía y el ritmo de todos los cuerpos. Volvemos a retroceder lo que dijo Liz Viter. Tenemos que ser conscientes cómo se expresan nuestros vehículos. Entonces, llega un momento de tanto conocimiento que el ego tiene poder y va a depender del proceso espiritual, siendo esto uno de los factores para el desarrollo de la misma. Como habíamos comentado en algún momento, cuando la mente empieza a tener conocimiento, se adueña, pero el ego también empieza a tener poder. Lo bueno que este ego lo que hace es, se está desarrollando em, de forma direccionada. Entonces, cuando el hombre comienza a desarrollar su intelectualidad o incluso su intelecto superior, sobreviene cambios.
No es fácil, se puede hacer, se puede lograr de poquito en poquito, un 0,5%, un 0,6%, poquito en poquito y va a haber cambios. Yo creería que van cambios de inclusive en cómo entender el mundo, pero muchas veces he leído que tenemos que aprender primero nosotros mismos y eso es verdad. Es importante considerar también la parte de que el ego desempeña en la formación de nuestras concepciones de objetos externos. Debemos recordar que las vibraciones de los hilos nerviosos simplemente se limitan a comunicar impresiones del cerebro. Recordemos que absolutamente todo lo que nosotros podamos percibir es es la interpretación del cerebro, no es real. Porque tú lo que aprendes, y eso lo podemos ver en un niño, en un bebé, todo lo que aprende, porque nosotros le enseñamos, porque la sociedad le enseña de cosas, lo procesa mientras duerme. Los niños lo procesan más rápido cuando duermen. Por eso es que los pediatras dicen que los niños deben dormir más. ¿Y qué ocurre? De acuerdo a la psicología y la ciencia, empiezan a hacer hilos conductores y estos se convierten en moléculas. Entonces, esa información que se pasa, que se transforman en moléculas, que a la vez son electrones y son vibraciones, es lo que podría significar una ventana. O sea, la ventana para el cerebro solo son vibraciones, la cual va a dibujar esa figura de ventana que lo ha aprendido el individuo que lo ha razonado, lo ha pensado. En tu sueño puedes tener una ventana que lo has aprendido cuando has tenido 4 o 5 años, como una ventana nueva que lo has aprendido, lo has visto ayer porque te encantó. Entonces, volvamos en que todo lo que hemos aprendido son vibraciones. Entonces, cuando el ego empieza a evolucionar poco a poco con los temas intelectuales y, en este caso, espirituales, lo que hace son vibraciones, pero son vibraciones más sutiles, no son tan densos, pero es necesario el cuerpo físico, en este cuerpo humano es necesario. Entonces, son impresiones del ego que pertenece al ego, actuando a través de la mente, y la tarea cuál es clasificarla, combinarlas y recombinarlas. Es lo que estábamos hablando de la ventana en ese proceso de 4, 5, 10 años o de ayer. El sueño, de acuerdo a la observación de los clarividentes, los principios superiores como el vehículo astral invariablemente se ausentan en el cuerpo físico, en cuya a proximidad quedan flotando. ¿Y alguna vez se han podido teletransportar, no sé, desdoblar? Puede ser, pero nosotros como aprendices o como estudiantes de teosofía, estamos aprendiendo y nuestro cuerpo, de todas maneras, nuestro cuerpo etérico todavía nos necesita, nuestro vehículo astral todavía nos necesita. No se puede desprender. Por eso una de las cosas de cuando uno duerme no es bueno asustar, en general no es bueno asustar, porque empiezas a cortar estos hilitos que nos unen junto con nuestro cuerpo astral. Entonces, el cerebro y el sueño. El ego dejó de dominar el cerebro porque el cerebro físico no sirve, ¿cierto? No sirve porque el físico está durmiendo. Se evidenció en varias experiencias que el cuerpo físico está dotado de una cierta conciencia intrínseca, enteramente distinta del ego y distinta también del mero agregado de la conciencia de las células, lo que estábamos hablando. El cuerpo tiene memoria, lo que dijimos al comienzo. Y lo vimos en el flujo sanguíneo, en gritos o reacciones contenidas. Todo, todo, absolutamente todo recuerda la memoria. Y recuerda quién, sobre todo, el cerebro etérico. Los clarividentes comentan que
en el cerebro etérico pasan corrientes y pensamientos, inclusive hay pensamientos flotantes. Pensamientos flotantes quiere decir que hay pensamientos de otras personas que se han quedado ahí, como por ejemplo, no llegas a una charla y tú escuchas una charla y tú dices, oye, yo creo lo que dice tal persona. Y lo crees y lo crees y lo crees y lo crees y lo crees, pero está ahí rondando tu cabeza y pasan los días y te vas olvidando. Pensamiento flotante. ¿Impactó en ti o hubo alguna resonancia en ti un breve momento? Hay repercusiones de vibraciones, pero no pasó más, ¿no? Entonces, el cuerpo etérico no tiene dominio sobre su mente, nunca sabe lo que está pasando y está lleno de pensamientos en su mayoría innecesarios. Me estaba olvidando mencionar en el anterior que todo pensamiento queda impreso en la esencia elemental y genera una entidad con una vida temporal, lo que estábamos hablando, ¿no? Cuya duración depende de la energía del pensamiento y pensamiento impulso. No lo pongas atrás, está bien ahí. El cuerpo astral. eh, Cuanto más desarrollado estés o estemos, o cuando más desarrollado estemos en algún momento, nuestro cuerpo astral se va a parecer mucho a nosotros también. Va a tener mucha luz. Em, Mientras tanto, somos una bolita de energías de forma vital que se va, que se va a ir puliendo a través de las vidas. Eh, pero en caso de un ser humano atrasado, lo que estaba comentando, aún por desarrollarse, está en una nube vaporosa e imperfecta. Estaba hablando, no se puede transportar el cuerpo astral, solo es receptivo de las vibraciones más groseras e impetuosas del deseo y es incapaz de alejarse unos metros más allá del cuerpo físico, es lo que dice Lifiter, rodeada por una nube y es también vaga a pesar de ser reconocible. En cuanto a la medida del tiempo, para los sueños no hay tiempo. Puedes pasar del presente, al pasado, al futuro. eh, Podrías pasarlo tranquilamente. Tampoco hay espacio físico puntual. Entonces hay una variación de los tiempos. No tiene espacio. El ego está dotado de plena o parcial conciencia del ambiente astral. Entonces, para ellos no, no, no es tan significativo, pero es significativo para nosotros por cuándo. Cuando de repente hay un cachito que nuestra mente inferior lo ha podido captar y dices, oye, pero esto esto es de otra época, esto es el presente o algo que me ha pasado. Entonces, el tiempo es mental, es una creación de la mente para poder posicionarnos. Es más, para el ser humano, para saber cuándo es hoy, cuándo fue ayer y cuándo será mañana. Es un punto. Ok. Y el poder de la dramatización, antes que me olvide, los sueños dramatizan mucho. A veces tenemos el brazo, no sé, pues apoyado a un costado mientras que dormimos y de repente en el sueño piensas que te están atacando y te están doblando el brazo y no tiene nada que ver con eso. O de repente hay una bulla suave, se cayó, no sé, pues un peine, estás en el cuarto, tú estás durmiendo, se cae un peine y en tu sueño lo interpreta como si fuese un balazo, ¿no? O un cohete, qué sé yo, exagerando, ¿no? Porque recuerden que eso pasa, que eso es distinto para cada uno de nosotros. Continúa. Entonces, las facultades de previsión dentro de los sueños. El ego hace previsiones dentro de ciertos límites, ¿ya? Del presente, del pasado, futuro. El ego puede ver sucesos importantes o interés para su personalidad inferior. Ahora, ahí le pongo grabarlo con mayor o menor éxito. mm, al hecho va en que como no nos conocemos
no separamos nuestros cuerpos, de repente no le tomamos interés. Eh, yo agradezco mucho a Edita que cuando tenía 17 en algún momento me dijo que escribiera mis sueños y eso me ha ayudado mucho. Claro, no lo hago diario, a veces se me escapa, pero me ha ayudado mucho. Y es eso, es entrenamiento. Entrenamiento para conocerte a ti mismo. Entonces, ¿qué dice Liz Bitter? Liz Bitter dice que aquella persona que no está desarrollada es, es una criatura en manos de la circunstancia. No puede impedir que su mensaje sea transformado o aumentado por ondas del deseo. No puede. Porque si bien es cierto, el alma interpreta, porque da, lo dice, pero como el cuerpo no está desarrollado, el des- interviene el deseo, alguna frustración de vibraciones, algo que no hemos equilibrado. Esto me hace llevar, ¿no? Entonces, la meditación es muy importante, porque si bien es cierto, abres caminos, también abrirías una muy buena herramienta en, en una ayudadita, ¿no? Porque no es que podamos modificar, el libre albedrío siempre está, pero el alma cuando hay cosas fuertes te avisa. Y muchas veces, a veces te avisan cuando estás despierta, cuando estás en vigilia, ¿no? El que le llamamos Budi, existe, pasa. ¿Y qué pasa con el hombre que está desarrollado? Bueno, para un hombre desarrollado con conocimiento y voluntad, los acontecimientos principales de su vida se disponen de antemano por su karma pasado. Sus actos en este sentido, por su turno, se convierten en causas, generando cadenas de efectos que escapan del ordenador original, siempre respetando el hecho karmático. Entonces, ya hemos hablado cuáles son los factores de sueño: el ego, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cerebro físico. El ego como que puede encontrarse en un estado de conciencia, el cuerpo astral siempre agitado por turbulencias, ondas de emociones y deseos, el cuerpo etérico, por lo cual pasa una incesante colección de cuadros entre sí, hablando de imágenes, ¿no? Una imagen, otra, que va adquiriendo el cuerpo físico y, y lo interpreta, busca interpretarlo. Y el cerebro físico, que pues está en la semiconciencia inferior y su costumbre de expresar todos los estímulos de una forma tan pictórica, ¿no? Todo lo, todo lo que aprendemos, todas las palabras conozcamos, em, todas las cosas burdas que de repente pasan no sé, por el Facebook, por el Instagram, por el TikTok, absolutamente todas esas, nuestra mente empieza a darle significado, más que significado le da estímulos, vibraciones en las cuales generan imágenes. Lo importante que es disfrutar la naturaleza, lo importante que es disfrutar la flora, la fauna. Lo importante es escuchar una música ar- ar- armoniosa, eh, pintura, la lectura. Leyendo esto me di cuenta que hay mucho peso, mucho por trabajar como seres humanos. Sigue, entonces, sigue en este camino, que es rudimentario, pero sigue, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el astral y el ego. Entonces, en el ego, en el sueño aparece pensar por medio de símbolos, ¿cierto? Cada persona tiene su propio sistema de simbología. Hay memoria en la vigilia, sí, pero siempre es confusa. Hay un tránsito de percepciones. A veces dices, ay, soñé con ratas. Uy, no, si las ratas son feas. No, muchas veces no necesariamente es porque las ratas sean feas. De repente es por lo rápidas que son, por los vivas que son. Va a depender mucho, como decía, de qué
¿Qué interpretación lo tiene para ti como individuo? ¿Qué es lo que quiere el alma? ¿Qué es lo que quiere decir el alma a través de eso? Toma años y no es que lo entiendas así de la noche a la mañana y todavía tienes mucho por entender porque los deseos ahí siguen interviniendo, vibraciones del recuerdo siguen interviniendo. No estamos desarrollados, estamos en proceso. Entonces existen cuatro tipos de sueños. Realmente hay una visión clara, es lo que describió Luis Bitter. No lo consideré una visión verdadera porque eso lo tiene una persona, ya los clarividentes, que ya estamos hablando de otro tipo de características o de perfiles de estudiantes. Tenemos el sueño profético, el sueño simbólico, el sueño nítido, el sueño confuso. El profético atribuye a la acción del ego, se inspira de algún acontecimiento futuro que desea preparar su conciencia de vigilia. El sueño simbólico, intento del ego imperfectamente traducido. El sueño tímido, experiencia astral por la cual que hay pasado el ego cuando se encuentra fuera del cuerpo físico dormido. El sueño confuso, que es el más común. Eso estamos hablando de sueños, ¿m? Porque hay otros, hay, sí, hay sueños que llega un momento en el que puedes manipularlo. Y cuando puedes manipularlo, al final es juego de tu mente y sigue siendo irreal. Hay personas que he escuchado que comentan, no, sí, yo cuando sueño que vuelo, sigo volando, sigo disfrutando el vuelo, pero ya interrumpe el mensaje que el alma te quiere dar. Por favor, sigue. Entonces, bueno, acá le puse un poco algunos símbolos de acuerdo a algunos libritos. Por aquí es interesante. Luz y fuego, ¿no? Luz y fuego es algo que desde que nos hemos creado somos luz y fuego, entonces hay una interpretación, contacto con el plano búdico, iluminación espiritual. Incluso cuando se hace meditación, se habla mucho en algunas meditaciones guiadas, en que ves una luz encima, una luz abajo, hay mucha memoria en eso. Eso lo mencionó Liz Peter en el libro de los sueños. Escaleras, puentes, es un proceso de ascenso entre los planos de conciencia. Luis Blavatsky en la doctrina secreta, templos o escuelas, y no importa qué religión profeses, hay un contacto de guías espirituales en el plano mental o astral superior. Luis Peter y Nivesa, en vuelos o caídas, liberación del cuerpo físico, dificultades del ego inferior. Eh, Luis Viter en el plano astral. Esto es muy común porque muchas veces, bueno, entre... Yo no quise enredarme mucho porque Freud y Carl Jung hablan mucho sobre los sueños. Entonces ellos tienen otro punto de vista. Así es que, a lo teósofo. Siguiente. Tenemos espejos o reflejos, simbolismo esotérico en teosofía práctica. El significado teosófico, una visión del yo interior o el cuerpo astral, autoobservación espiritual, el agua. Entonces, si nos damos cuenta, dentro del simbolismo que la teosofía podría considerarlo dentro de sus textos, es justo luz, agua, reflejo que sigue siendo luz, colores que sigue siendo luz. Y bueno, y el de acá de la serpiente dragón es la energía kármica, niños y ancianos, alma pura. Entonces, en los libros teosóficos han razonado algunos símbolos en los cuales yo considero que sí hay mucho sentido. Entonces, los símbolos
que surgen en el sueño no son simples residuos del día, son voces del alma que a través del velo del subconsciente intenta enseñar, advertir o despertar. Bueno, esto son las coincidencias eh, que, se dan a través de de la naturaleza de los sueños. Tisbiter dice que el sueño pertenece al alma, liberarse parcialmente del cuerpo y actuar en planos sutiles. Blavatsky, si es una maestra, el sueño es un desprendimiento temporal del alma, pero también un estado de percepción alterada. En los planos, en los planos que están relacionados, hemos visto en el plano físico, etérico, astral, el alma viaja en el plano astral principalmente, pero Blavatsky el plano astral y mental también, y también menciona que el plano eh, de Bacánico en los sueños elevados, ¿no? Claro, nosotros no tenemos ese perfil. Y bueno, los sueños proféticos, los simbólicos y los sueños confusos también están muy relacionados. Siguiente. Entonces, cada noche al cerrar los ojos, el alma despierta, los sueños son susurros del yo interno, recordándonos que somos más que este cuerpo pasajero. Esta es la bibliografía, las referencias. Eh, la gran mayoría es de sueños de Lis Bitter, por eso fue el primero, el que encabezó todo. De ahí pues clarividencia cuando ya resonó en mí, y de ahí los otros tres que apoyaron muchísimo. Angie, muchas gracias, te felicito. Es un tema muy, muy bonito. Sobre todo es un tema de investigación. Les damos las gracias por acompañarnos, por compartir un tiempo, que es muy importante eso.